Esa primera de Pedro, capítulo 1, verso 22 al verso 25, vamos a estar compartiendo hoy. Vamos a leer, ¿sí? Versos 22 al 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Recordemos que comenzamos esta predicación, o este tema en particular, desde el verso 13, ¿cierto? Donde, tal como dice la Reina Valera, hay un llamamiento a una vida santa. Y eso es lo que hemos compartido las últimas 2 semanas. Hoy continuamos y finalizamos, ¿cierto?, con este tema. Y yo recordaba la metáfora que introduje la semana pasada, ¿cierto?, respecto de cómo ignoramos muchas veces el funcionamiento de un medio de transporte. Y decíamos que la vida santa se explica, ¿cierto?, por el Señor Jesucristo. Él mismo dijo, consumado es. Y hoy Pedro, ¿cierto?, en los versículos recién leídos, nos lleva al cómo el Señor hace esto. Cuáles son los medios, los instrumentos que Dios utiliza para llevar a cabo esta nueva vida. Entonces vamos a un área más específica, pero sigue siendo el tema que hablábamos hace 2 semanas, y en particular lo que veníamos hablando la semana anterior. Sigue también, por otro lado, añadiendo las características, o una característica por lo menos vemos de la vida del cristiano, o de una vida santa. Y vamos a desarrollar esta predicación en 3 puntos, hermanos. Un sello de genuinidad, ese es el primer punto. El segundo punto, el origen sobrenatural. Y el tercer punto es la palabra que permanece para siempre. Para ayudar a nuestra memoria y tal vez a nuestros apuntes, ¿cierto? Recuerde, un origen sobrenatural, ahí hay una S. Un sello sobrenatural, ahí hay una S, el primer punto. Luego un origen sobrenatural, también hay una S en sobrenatural. Y la palabra de Dios que permanece para siempre. Entonces ahí distinguimos 3 S que nos ayuden un poco a recordar los puntos importantes de esta predicación. Lo primero, un sello, bien digo, de la genuinidad. El verso 22 nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La verdad, amados hermanos, es única, exclusiva. La verdad está fuera de nosotros. La verdad es objetiva y completo, diciendo que la verdad es la palabra de Dios. Esa es la verdad. La verdad es su palabra. Y cuando nosotros obedecemos a la verdad de su palabra, a la verdad de su evangelio, la única, ¿cierto?, que tiene el poder y la capacidad de transformar y de regenerar, y como dice Pedro, ¿cierto?, purificar nuestras almas, el texto añade, mediante el Espíritu. Quiero decir que con sorpresa, al consultar otras traducciones, la palabra mediante el Espíritu, o esa frase completa, no se encuentra. Usted va a la Biblia de las Américas y no está, y en la NBI tampoco se encuentra. Pero sin lugar a dudas que mediante el Espíritu está en conformidad a toda la Escritura. Entonces la pregunta, ¿cierto?, que hacemos al leer este versículo, ¿cuál es entonces la manifestación de santidad que Pedro nombra aquí? ¿Cierto? O en el lenguaje que utilicé yo en este primer punto, ¿cuál es el sello de genuinidad? Bueno, el sello de un cristiano genuino
esa expresión de santidad, dice el verso 22, es para el amor fraternal no fingido. Dice, amaos los unos a los otros entrañablemente y de corazón puro. Encontramos muchos pasajes, amados hermanos, que nos hablan del amor, ¿cierto? Como una necesidad, como una manifestación que es irrenunciable en nuestra vida cristiana. Permítame, estoy buscando los versículos que yo los anoto aquí por una cuestión de orden. Y tal vez uno de los que más nosotros oímos y escuchamos es justamente 1 Corintios 13, 1 y 8. Suele ser un texto también que se lee en los matrimonios, pero debemos recordar que tanto lo que nos escribe Pedro respecto de este amor, ¿cierto?, fraternal, entrañable, que debe caracterizar a la comunidad cristiana, es el mismo caso de Pablo en 1 Corintios 13, si bien el contexto es algo diferente, pero también son escritos a iglesias. Y mira cómo dice Pablo, ¿cierto?, en 1 Corintios 13, 1 al 8, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. La preeminencia del amor, por lo tanto, desde el punto de vista bíblico es esencial. Tal como hemos dicho, es un sello. Un sello. Usted sabe lo que es un sello, ¿cierto? Se imprimen sellos para certificar que algo es genuino. Los billetes de todos los países tienen sellos para que nosotros podamos distinguirlos de aquellos billetes falsos. Y bueno, un sello o una característica irrenunciable de la vida cristiana debe ser el amor. El amor, hermanos. El amor, y de hecho la palabra nos lleva mucho más allá, nos indica incluso que debemos amar a nuestros enemigos. Pero volviendo al sentido del amor entre la iglesia, entre los discípulos, recordemos lo que el mismo Señor Jesucristo nos dice en Juan 13:35, ¿cierto? Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos. En sus grandes eventos, en su poder económico, en su poder, en su influencia política, en nada de eso. Si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Se da cuenta cómo el mismo Señor Jesucristo nos apunta a esta verdad del amor como algo impostergable en nuestra vida y como un sello característico en el contexto de la santidad, como una muestra clara de que nuestras vidas de verdad son santas? Hay una aplicación o una manifestación del amor de Dios en sus hijos. Nos damos cuenta, ¿cierto?, que debe ser entonces un sello, una característica de la Iglesia de Cristo. Pero obviamente, y en el contexto, no es un sello es un sello que tiene un antecedente necesario, imprescindible, como dice al comienzo de este mismo versículo, la purificación de nuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo nosotros recibimos o manifestamos este sello? Por haber creído en la verdad del Evangelio, por haber creído en la verdad de Jesucristo. Y mira, dice 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y aquí esto me llama la atención, la cual actúa en vosotros
los creyentes. La palabra de Dios, amados hermanos, tiene que actuar en nosotros. Muchas veces acumulamos sermones tras sermones, enseñanzas tras enseñanzas, pero ¿qué pasa? Que muchas veces la palabra de Dios no tiene una aplicación real en nuestras vidas y terminamos siendo grandes teóricos, acumulando información que no se hace verdad, que no se manifiesta. Entonces la pregunta hoy, amados hermanos, y debe ser la pregunta que quizás también se hicieron nuestros hermanos en el contexto original, ¿cómo está el amor entre nosotros? ¿Cómo manifestamos ese amor a nuestro prójimo? ¿Qué decir a nuestros enemigos? Podemos llegar a ser muy indiferentes, y en eso tenemos que ser honestos, pero con dificultad vamos a ser excesivamente amorosos fraternalmente. Tenemos muchas veces ese sentimiento de salvaguardarnos a nosotros, a los nuestros, y muchas veces olvidamos, ¿cierto?, la expresión más grande del amor de Dios. Y esa expresión se encuentra en Jesucristo. Y esa expresión necesariamente debe llevarnos a un constante intento de amarnos entre nosotros. Pero como dije antes, esto es algo, no es algo en base a decisiones, no es solo una decisión humana, sino que esto encuentra su base y su fundamento en el segundo punto, que es el origen sobrenatural. Verso 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La Biblia de las Américas traduce habiendo nacido de nuevo, y se refiere a lo mismo. Pedro está hablando del nuevo nacimiento en el verso 23, y dice que ese nuevo nacimiento no es de algo corruptible, no es de algo de este mundo. Y el texto, amados hermanos, es muy claro y establece o dibuja o pone encima, ¿cierto?, solo dos escenarios. El escenario de los nacidos de nuevo, cuyo simiente es incorruptible, y el escenario de los no nacidos de nuevo, cuyo simiente es corruptible. Como muy bien dice el apóstol Juan en el Evangelio 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tenemos que decir con certeza que no existe nada intermedio. Hermanos, o hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo. No hay una especie de estado intermedio allí donde se está por nacer de nuevo. Amén. Eso es muy relevante que lo entendamos. Lo corruptible tiene una manifestación, una tendencia, un estilo de vida que busca el pecado, que busca la autosatisfacción, que ha hecho de este mundo un fin en sí mismo. Ahora, lo incorruptible tiene otra manifestación distinta, otro estilo de vida. Y en el contexto del lenguaje de Pedro, de su carta, es la santidad, y enfatiza, ¿cierto?, anteriormente el sello del amor fraternal. Una pregunta interesante que este texto nos responde, y donde muchas veces hay confusiones respecto de cómo se ejecuta el nuevo nacimiento, es cuál es el instrumento que Dios utiliza para hacernos nacer de nuevo. ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? ¿Cómo nacemos de nuevo? ¿Nacemos de nuevo por una decisión o inclinación personal? ¿O nacemos de nuevo por una decisión de Dios mismo? Hay mucha discusión en ese sentido, pero yo veo que la Biblia es muy clara, tanto en este pasaje como en otros. Dice el texto, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Por la palabra de Dios. Ese es el instrumento que Dios utiliza para hacernos nacer de nuevo. Ahora, ¿cómo lleva adelante Dios el nuevo nacimiento? Por la palabra predicada, su evangelio,
y la agencia indispensable, escúcheme bien, del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice Juan 3:8? Juan capítulo 3, verso 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En la metáfora, ¿cierto? Juan está haciendo una analogía de la obra del Espíritu Santo con el viento. Y lo que está diciendo cuando dice, más no sabes de dónde viene ni a dónde va, es que el Espíritu Santo es soberano y Él sopla vida espiritual, Él hace nacer de nuevo soberanamente, donde Él decide hacerlo cuando el Evangelio es predicado. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué usted está en Cristo hoy? Y tal vez alguien que inició con usted el camino y que fue un tiempo a la iglesia o un tiempo importante ya no está. ¿Se considera usted más espiritual o inteligente que esa persona? Parece ser, amados hermanos, a la luz de la palabra, que esto tiene que ver más con Dios que con nosotros. Por eso en teología se habla de que el nuevo nacimiento es un acto monérgico. Monos uno, ergo energía. Es Dios quien lleva adelante el nuevo nacimiento. Es Dios quien lo protagoniza. Porque tal como dice Efesios, Romanos, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y alguien que está muerto en delitos y pecados no puede tener una reacción favorable en pos de Dios. Por eso que en la salvación nosotros no nos atribuimos nada y decimos, toda la gloria es del Señor. Toda la gloria es del Señor. Para que nadie se jacte, ¿cierto? Para que nadie diga, yo era espiritual. No, hermano, no existen ese tipo de personas. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, no son nuestras estrategias las que hacen nacer de nuevo. No es la música suave. No es la manipulación emocional. Es el Espíritu Santo a través de la palabra que Él mismo inspiró. De allí la necesidad urgente, no solo de quienes predican, sino de toda la iglesia, de predicar el Evangelio. Nosotros no somos llamados a discernir quién sí y quién no. Eso es prerrogativa de Dios, hermanos. Nuestra responsabilidad, Mateo 28, id y haced discípulos, prediquemos a cuantas personas se nos crucen por el frente, y Dios será quien haga la obra conforme a su soberano plan y llamamiento. Santiago 1:18, solamente para afirmar más esta idea. Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Se da cuenta? De su voluntad, no de voluntad humana, no por una inclinación personal, de su voluntad. Y el último punto, ¿cierto? En relación a la palabra también, esa palabra que permanece para siempre, como dice al final del verso 23, por la palabra de Dios que permanece para siempre. Y aquí Pedro, ¿cierto? Hace una cita del Antiguo Testamento también, y dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba, de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hablando del instrumento que Dios utiliza, ¿cierto? Una vida, un nacimiento incorruptible, una vida nueva, ¿cierto? Que va a disfrutar eternidad con Dios, necesariamente debe ser llamada a esta vida por algo que permanece para siempre. Por eso al final del texto Pedro es muy claro y hace los acentos necesarios, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y en la analogía, ¿cierto? En el contraste del verso 24 dice, toda carne. Una traducción dice, todo mortal, todo ser humano. Imagine, ¿cierto? Imagine usted este cuadro. Pedro está diciendo, toda carne es como hierba, ¿sí?
Y toda la gloria del hombre es como la flor de esa hierba. Imagina una hierba, imagina una flor. Lo que nos quiere decir es que yo como mortal, ¿cierto? En mi mejor momento de mi vida, en la mayor gloria que pueda yo manifestar, produzco una flor, en la analogía de Pedro, ¿cierto? Produzco ese fruto. Y uno puede decir, bueno, extraordinario, ¿cierto? No sé cuántos pensarán que están en el mejor momento de su vida, en los 20, en los 30, en los 40, en los 50, no lo sé, y le está yendo bien, me está yendo espectacular, está produciendo esa flor. Extraordinario, wow. Pero aquí viene la mala noticia. La hierba se seca y la flor se cae. La hierba se seca y la flor se cae. El final de todo aquello, nos está diciendo Pedro, es una vida sin propósito. Sin Cristo, amados hermanos, podemos alcanzar los más grandes sueños que podamos imaginar, pero seguimos estando sin propósito eterno. Y eso es un contraste en esta escena que el apóstol Pedro quiere mostrarnos. Toda la gloria del hombre es como una flor de la hierba. Finalmente nosotros, el ser humano va a morir y todo lo que ese hombre alcance va a morir junto con él. ¿Se da cuenta cómo Pedro está estableciendo un contraste entre el ser humano y la palabra de Dios que permanece para siempre? Ahora, en el Evangelio hay buenas noticias de salvación. Y Pedro dice en el 25, más la palabra del Señor permanece para siempre. Una vida sin Cristo es una vida que terminará apagándose, todos los alcances, todos los éxitos terminarán aquí. Como alguna vez escuché decir, usted nunca va a ver una carroza fúnebre con un carro atrás arrastrando todos los bienes que ese hombre o mujer alcanzó. Van a perecer, tal como dice la palabra de forma muy clara. Pero aquí está el contraste maravilloso de la palabra del Señor, el verso 25 que dice, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y el mismo Señor Jesucristo nos dice en Mateo 21:33, ¿cierto? El cielo y la tierra pasarán. Todo este escenario, todo lo que usted puede ver, disfrutar hoy, va a pasar. Pero mis palabras no pasarán. ¿Dónde, amados hermanos, hoy día están puestas nuestras expectativas? Yo entiendo que estamos viviendo en este mundo, pero muchas veces tenemos la tendencia de comportarnos, de soñar y de pensar como piensa una persona sin Cristo. Y en ese sentido este texto esta mañana nos está advirtiendo. Todo pasará, pero la palabra del Señor y sus promesas eternas, esas sí van a permanecer, esas sí van a ser constantes. Y es justamente esa palabra de Dios, que es eterna, que no perece, que permanece para siempre, el instrumento que Dios nos utiliza para traernos a la vida espiritual, como dije antes, con la agencia de su Espíritu Santo, y nacemos de nuevo. Entonces ahora sí tenemos propósito. Tenemos el propósito en esta vida de glorificar a Dios, de servirle, de darle nuestras vidas. Y tenemos propósito eterno y la seguridad de que cuando yo muera voy a estar con el Señor. Y cuando la muerte me alcance y cuando este cuerpo que es una hierba, ¿cierto?, se seque y todos mis logros se vayan conmigo, me espera una eternidad con el Señor. Filipenses 1:23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Tenemos, amados hermanos, ese deseo, o estamos viviendo en esta tierra como residentes y no como peregrinos. ¿Estamos anhelando lo que el mundo anhela? ¿O estamos anhelando lo que la palabra del Señor nos dice que tenemos que anhelar, que es estar con el Señor?
En estos versículos que hemos leído para terminar este primer capítulo, Pedro profundiza aún más a estos creyentes que estaban en incertidumbre y profundiza más sobre verdades elementales de la fe. No les ofrece un mensaje complaciente, no les ofrece expectativas vanas, les ofrece y acentúa al final de este capítulo la importancia de la palabra. Si ustedes nacieron a Dios, deben tener vidas coherentes con ese nuevo nacimiento, por así decirlo. En los 3 puntos que hemos compartido esta mañana, deben tener un amor genuino como un sello, como una característica entre ustedes, un amor fraternal, entrañable, dice el texto. Esto es una obra sobrenatural. Y al ser una obra sobrenatural que es protagonizada absolutamente por Dios, es irrevocable e irreversible. ¿Se da cuenta? Cuando una persona nace de nuevo, eso protagonizado por Dios es irreversible, es irrevocable. Usted no puede nacer de nuevo y a los 5 años desnacer, porque eso es lo que Dios ha generado en nuestro corazón. Y finalmente la palabra de Dios permanece para siempre, como lo son también todas sus promesas en esta vida y en la venidera. Hermanos amados, Dios nos capacita por su Espíritu y por su palabra. Dios nos da advertencias, tal como deben haber sonado como advertencias a los lectores originales de este texto para nosotros hoy, para tener vidas coherentes, vidas que muestren ese nuevo nacimiento, una vida santa. Ayúdenos el Señor a poder incorporar todas estas cualidades en el poder de su Espíritu. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Tu palabra es una espada, Señor, que penetra lo más profundo de nuestro corazón. Te ruego que no solo seamos incomodados por ella, sino que tu Espíritu Santo la utilice para traer cambios, Señor, para que podamos caminar en santidad delante de ti, para que renunciemos a los hábitos del hombre pecaminoso, del antiguo Eduardo, y busquemos conformarnos más a ti, Señor, que tengamos una solicitud constante en buscar de ti, de tu palabra, en someternos a tu voluntad. Perdona nuestros pecados, Señor, que son más de los que podemos contar. Perdona nuestras ofensas, Señor, que son más de las que podemos imaginar. Y ayúdanos, Señor, a crecer en ti, a madurar, a abandonar todo aquello que no glorifica tu nombre, Señor. Y tal como Pedro lo dijo, podemos ser santos, Señor, porque tú eres santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, hermanos. El Señor añada a esta palabra lo que solamente Él puede añadir, que es vida espiritual. Amén. Saludos creo que ahí Oscar me decía que estaba con su esposa y con el Tomás. Porque yo al comienzo pregunté si usted estaba viendo solo la transmisión. Para los que se conectaron más tarde, yo estaba preguntando con cuántas personas están. Entonces, para hacer un estimado y para tener un poquito más de interacción, ¿cierto? Cuando estamos en la iglesia local, algo lindo que se produce es que muchas veces vemos llegar las familias, ¿cierto? Y vienen las familias completas y entran y tenemos ese feedback, ¿cierto? Es decir, nos estamos congregando, estamos juntos.